El ejercicio 3 nos dice, un individuo con un ingreso monetario de 30.000 tiene una chance de 1% de tener un accidente con su auto durante el próximo año. Si eso ocurre, tendrá que incurrir en gastos de 10.000 pesos. Y le ofrecen un esquema de seguro, que es un poco distinto al que vimos en el ejercicio 2. Nos dice que la prima es de 0,01 pesos por peso asegurado, y la compañía le paga B pesos al individuo si el accidente ocurre. Bien, lo primero que se nos pregunta es cuál es el monto de seguro que va a elegir el individuo, suponiendo que eso surge de maximizar su utilidad, que es una función raíz cuadrada del ingreso, y que la interpretemos. Bien, una cosa, si ustedes grafican esta función, van a encontrar, al igual que lo que hacíamos en el inciso, en el ejercicio anterior, que es una función que es cóncava, ¿sí? Por ende, nosotros ya de entrada sabemos que este individuo es averso al riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque esto seguramente va a ser importante en el desarrollo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, nosotros sabemos, como siempre, que la fórmula de la utilidad esperada es, con una cierta probabilidad, que es 1 menos la probabilidad de ocurrencia del evento adverso, que sabemos que es del 1%, va a tener la utilidad del ingreso en el caso en el que no se accidente. Y con una probabilidad de P, va a tener la utilidad del ingreso si se accidenta, ¿sí? Donde, ¿cómo van a ser esas utilidades? Bueno, como dijimos, nosotros sabemos que con un 0,99% de probabilidades no se accidenta. Por ende, ¿de cuánto va a ser su ingreso? Que acá lo tenemos bajo la raíz cuadrada, dado que es lo que es como es la función de utilidad. Bueno, su función va a ser de 30.000 pesos menos lo que pague por el seguro, ¿sí? Donde paga 0,01 por los B pesos que paga. Y acá nos quedó en el término más abajo, si esto no es un cociente, sino que es el segundo término, con un 1% de probabilidad, que es este 0,01 que tenemos acá, va a tener los 30.000 pesos, en el caso que percibe de ingreso, menos los 10.000 pesos que va a tener que desembolsar por gastos médicos, menos lo que paga de seguro, ¿sí? Que es 0,01 por B, de vuelta donde B es la cantidad que decide asegurar, más el pago de B que le hacen dado que ocurrió el accidente, ¿sí? Entonces, de vuelta, de forma similar a lo que teníamos antes, cuando calculábamos con un seguro, que de todas formas era distinta su forma, en este caso nosotros tenemos, bueno, en el caso en el que no se accidenta, lo que tengo que considerar es el ingreso que tiene menos lo que paga por seguro, ¿sí? Y en el caso en el que sí se accidenta, es decir, con este 0,1 de chances, 0,01, ¿sí? Tenemos los 30.000 menos los 10.000 de los gastos médicos, menos lo que paga el seguro, más lo que le paga el seguro dado que se accidentó. Que acá notar que puede ser distinto a estos 10.000 pesos que incurre porque no tiene por qué asegurarse completamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Bueno, maximizar esta expresión, que es nuestra función de utilidad para el individuo, en términos de B, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Obtener condición de primer orden e igualar a 0, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen, es decir, derivar esta expresión respecto de B igual a la 0, le van a quedar algunos términos, ¿sí? Y van a encontrar que el monto óptimo va a ser de B igual a 10.000, ¿sí? Como nos dice acá. De vuelta, si hay alguna duda con la derivada, las vemos en las clases, nada, por Zoom, pero no tienen que hacer otra cosa que no sea esto de derivar con respecto a B larga e igualar a 0. ¿Qué nos dice que el monto óptimo de seguro sea igual a 10.000? Bueno, si recuerdan, del enunciado nosotros teníamos que 10.000 son los gastos médicos en los que incurriría si ocurre el accidente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros a este individuo le dejábamos que se asegure por el monto que quiere. Si quiere, por menos en particular, por más nunca le va a convenir asegurarse, obviamente. Pero lo dejamos asegurarse por menos, por un monto de 5.000, de 2.000, de 100 pesos, el que quiera. Y esta persona óptimamente elige asegurarse completamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que la aversión al riesgo de este individuo lo va a llevar a hacer esto, ¿sí? En particular, esto lo que va a hacer es que su ingreso
esperado, ¿sí? Con la lotería, de vuelta si lo calculáramos como lo hicimos en el ejercicio 2A, tendríamos que se iguala, ¿sí?, el ingreso esperado con este que tenemos acá, dado que contrata el seguro por los 10.000 pesos. En particular, si ustedes reemplazan en la función de utilidad, ¿sí?, que teníamos en este término de acá, nosotros nos queda que 29.900, ¿por qué? Porque recuerden que por estos 10.000 pesos, por cada peso que aseguraba, pagaba 1 centavo. Entonces, ¿cuánto le sale la prima del seguro? Bueno, 100 pesos, ¿sí? Entonces, los 30.000 menos los 100 pesos, más 0,01 por los 30.000, menos los 10.000, menos los 100 pesos, más los 10.000. O sea, se netean los 10.000 y me queda de vuelta que es una utilidad de un valor cierto de 29.900. ¿Por qué? Porque este individuo decidió asegurarse completamente. Si ustedes hacen eso, sí, nosotros lo que vamos a ver es que la utilidad que le va a quedar es de la raíz cuadrada de 29.900, ¿sí? Que en particular nos da una utilidad de 172,91, ¿sí? Lo último que nos pide, lo siguiente que nos pide es verificar que la prima por peso asegurado fijado por la compañía es actuarialmente justa. Bien, ¿qué era esto de si la prima era actuarialmente justa? Lo que nos decía era fijarnos que los costos que tuviera la empresa porque esta persona se accidentara eran iguales a los beneficios, digamos, que obtenía, a los ingresos que obtenía por el hecho de que esta persona pagaba. En particular, ¿esto qué nos va a decir? Dado que suponemos que no hay ningún otro cliente, bueno, que la empresa va a tener beneficios cero, ¿sí? Acá lo tenemos con la expresión, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que lo que le pagan por prima, donde M es la prima por peso asegurado, si esto es 0,01 por los B pesos que se aseguran, menos la probabilidad de ocurrencia del evento adverso por lo que tiene que desembolsar la compañía en caso que el evento adverso ocurra, ¿sí?, que son estos B pesos, es igual a 0. De vuelta, acá lo que tenemos es, en este primer término, yo lo que tengo son los ingresos, siempre en términos esperados, y acá en el segundo término lo que tengo son los costos, ¿sí? Entonces, estos son los ingresos esperados. En realidad los ingresos van a ser ciertos, de vuelta. ¿Por qué? Porque yo lo que sé es que, dado que la persona conoce sus probabilidades, su función, su utilidad, todo, yo sé que la persona va a elegir B, y dado que la compañía determina esto, esto va a ser en términos, ¿cómo se dice?, no esperados, sino que va a ser efectivamente lo que va a tener de ingresos. Pero siempre lo podemos plantear como términos esperados y por las dudas. Y estos van a ser los costos, ¿sí?, que va a tener que enfrentar la empresa en términos esperados, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá sí tengo una probabilidad. En particular, fíjense que yo esto lo podría plantear como, abro paréntesis, M menos P, todo multiplicado por B, igual a 0. Y dado que B es distinto a 0, ¿sí?, no es que la empresa asegura 0 pesos, que eso naturalmente me daría beneficios esperados iguales a 0, yo lo que tengo que tener es que para que la empresa tenga beneficios 0, M se debe igualar con P. Y si recordamos, dado que P era la probabilidad de ocurrencia y era de 0,01, bueno, yo necesariamente lo que tengo que establecer es un M de 0,01, ¿sí? Que esto es exactamente lo que me dice el párrafo de más abajo, ¿sí?, donde me dice, esto implica que M igual a P, con lo cual se satisface, ya que en este caso tenemos que la prima es de 1 centavo por peso asegurado. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión que obtenemos de este segundo inciso? Bueno, la prima es actuarialmente justa. Dado que la prima es actuarialmente justa, esta persona decide asegurarse totalmente, incluso cuando pudiera no hacerlo, ¿sí? Pasemos entonces al siguiente inciso. En el C nos dice, suponer ahora que existen dos grupos de individuos con 100 que son cuidadosos, a los que vamos a llamar C, y 100 que no son cuidadosos, se llaman NC. Los cuidadosos tienen una probabilidad de accidentarse de 1%, que es la misma que teníamos antes, mientras que los no cuidadosos tienen mayores posibilidades de tener un choque y es del 5%, ¿sí? Acá tenemos P sub C y P sub NC,
son las probabilidades respectivamente. Al igual que en el inciso anterior, los gastos médicos son iguales a 10.000, por lo visto, para ambos tipos. ¿Qué ocurriría bajo una situación de información perfecta? Es decir, si la compañía puede detectar si un individuo es cuidadoso o no. Bien, bueno, básicamente la firma lo que va a hacer, si los puede detectar, es dividirlos. Y va a poner por un lado a los cuidadosos y por el otro lado a los no cuidadosos, y les va a hacer pagar a cada uno lo que debería pagar desde el punto de vista de lo actuarialmente justo, ¿sí? Naturalmente, lo que vamos a tener es que los que no son cuidadosos van a tener que pagar más que los cuidadosos. ¿Por qué? Porque su probabilidad de ocurrencia del evento adverso es mayor. En particular, en este caso, los dos pagan los mismos gastos médicos, pero la chance de que la empresa tenga que desembolsar ese dinero si el individuo es no cuidadoso es mucho mayor que si es cuidadoso. En particular es un 500%, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Que se alcanza el óptimo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno paga lo que es actuarialmente justo, dado que todos tienen en principio esta función de utilidad que describimos en el inciso A, todos se aseguran completamente, están maximizando su utilidad al hacer eso y la empresa obtiene beneficio cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en el caso de los individuos cuidadosos, tenemos 100 individuos donde cada uno va a pagar 0,01 de prima, y van a asegurarse por 10.000 pesos, ¿sí? De vuelta, ¿cómo sacamos los diferentes datos? Bueno, los 10.000 pesos van a salir de que, como les están cobrando una prima que es actuarialmente justa, ellos van a decidirse a asegurarse de forma completa, ¿sí? En particular, si se acuerdan lo que hicimos en A y en B, podría pensarse que es uno de estos 100 individuos cuidadosos, dado que estuvimos haciendo precisamente esta maximización, ¿sí? 100 sale del hecho de que son 100 individuos. Y el 0,01 es esta prima actuarialmente justa que nosotros acabamos de igualar la probabilidad de ocurrencia del evento infortuito con lo que le va a cobrar por peso asegurado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser los ingresos por parte de los individuos cuidadosos? Bueno, de 10.000. ¿De dónde salen estos 10.000? De esta multiplicación que teníamos acá. ¿Qué pasa con los individuos no cuidadosos? Bueno, si se fijan, yo acá vuelvo a tener 10.000, ¿sí? ¿Por qué tengo 10.000? Porque de vuelta estos individuos, si les cobran una prima que es actuarialmente justa, van a decidir asegurarse de forma completa. ¿Quiénes van a asegurarse? Todos, los 100 individuos. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que todos son iguales, todos tienen la misma función de utilidad, que es la que describimos antes, y dada esa función de utilidad, los 100 individuos, si les cobran una prima actuarialmente justa, van a decidir asegurarse completamente, es decir, por los 10.000 pesos. ¿Pero qué es este 0,5 distinto a lo que teníamos antes que tenemos acá? Bueno, para que la prima sea actuarialmente justa, en este caso, nosotros lo que tenemos que establecer es que M sea igual a P, ¿sí? Lo voy a hacer por acá arriba, así lo podemos ver. M sea igual a P. ¿Esto qué quiere decir, dado que P es de 0,05, ya no de 0,01? Bueno, que M, la prima que se le cobre a esta gente, va a ser de 0,05, es decir, de 5 centavos por peso asegurado, para igualar la probabilidad de ocurrencia del evento adverso en este caso. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica que yo a alguien que tiene más chances de tener un accidente le esté cobrando más caro, dado que lo que quiero es un esquema donde a cada uno le cobro lo que es actuarialmente justo, ¿sí? De vuelta, acá no hacemos consideraciones de ningún otro tipo que no tengan que ver con esto de lo que sería eficiente en términos de esta sociedad, la empresa y los tipos de consumidores. Entonces, ¿de cuánto van a ser los ingresos de esta empresa? Bueno, van a ser la suma de los ingresos por los individuos cuidadosos, que eran de 10.000, más los ingresos por los individuos no cuidadosos, que son de 50.000. Por ende, 60.000 pesos de ingresos. Mientras que nosotros tenemos que, bueno, acá está interpretado de una determinada manera, pero bien lo podríamos hacer como lo hicimos en el otro caso, ¿sí? Desde el punto de vista matemático es exactamente lo mismo. Acá nos dice que, dado que la chance es del 1%, espera que una de las 100 personas dentro de los cuidadosos incurra en tenga un accidente y la empresa deba desembolsar los 10.000 pesos, ¿sí? Mientras que por el otro lado, por el lado de los individuos que no son cuidadosos, se espera que 5 de esos 100 tengan un accidente y por ende su costo esperado
va a ser de 50.000 pesos. ¿Por qué? Los 5 que se accidentan por 10.000 pesos cada uno. En el caso de los cuidadosos era de 10.000 pesos porque uno solo, en términos probabilísticos, se va a accidentar. Por ende, ¿de cuánto van a ser los costos de esta empresa? Estos 10.000 más estos 50.000. Por ende, también van a ser de 60.000, ¿sí? Entonces, ingresos ciertos por 60.000 pesos. Costos esperados por 60.000 pesos. Por ende, en términos esperados, sus beneficios van a ser iguales a cero, ¿sí? Que es lo que es actuarialmente justo para todos. Bueno, esto después hay una tabla así en el último de los incisos donde se puede ver todo esto. El inciso D nos dice ahora, dentro del escenario del inciso anterior con individuos cuidadosos y otros que no lo son, suponer que ahora la compañía conoce que hay 100 de cada tipo, pero no sabe si un individuo pertenece a un grupo o al otro. La compañía decide preguntar a cada individuo en el momento de contratar el seguro si es cuidadoso o no, y en base a eso le cobra una prima actuarialmente justa a cada tipo asegurado. ¿Cuál es la respuesta de cada individuo? ¿Cuáles serían los beneficios esperados para la firma bajo esta estrategia? Bien, bueno, acá, si bien podemos hacer alguna que otra cuenta, y de hecho para saber cuáles van a ser los ingresos de la firma debemos hacerlo, lo que hay que usar es el sentido común, ¿sí? Obviamente, los individuos saben que si dicen que son cuidadosos les van a cobrar una prima de 1 centavo por peso contratado, mientras que si son no cuidadosos, les van a, y si dicen que son no cuidadosos, les van a cobrar una prima de 5 centavos por peso contratado. Por ende, dado que la firma no tiene otra forma de saber si es cuidadoso o no que preguntándole, o eso es lo que nos plantea al menos el ejercicio, ¿qué va a decidir hacer la gente? Bueno, en el caso de los cuidadosos, naturalmente le van a decir que son cuidadosos, pero en el caso de los no cuidadosos, ellos también van a decidir hacerlo, ¿sí? Por el hecho de que si lo hacen, pagan 100 pesos, ¿sí? Por asegurarse completamente, mientras que si no lo hacen, tienen que pagar 500. ¿Qué me dice esto? Bueno, que entonces los ingresos de la aseguradora van a ser de 20.000 pesos. ¿De dónde salen estos 20.000 pesos? Salen de, si se acuerdan, nosotros teníamos que la prima actuarialmente justa era de 1 centavo para los cuidadosos, y por ende, y se aseguraban completamente por los 10.000 pesos, y dado que eran 100 personas, eran unos ingresos por 10.000 pesos, ¿sí? Ahora sabemos que los dos tipos se comportan de esta manera, diciendo que son cuidadosos, por ende tenemos esos 10.000 pesos por dos, ¿sí? Por otro lado, ¿de cuánto van a ser los costos de esta empresa? Bueno, los costos no cambiaron con respecto a la situación anterior. De vuelta, van a seguir siendo de 60.000. ¿Por qué? Porque en términos probabilísticos, uno de los 100 cuidadosos se va a accidentar, pero 5 de los 100 no cuidadosos se van a accidentar. Por ende, los costos no cambiaron y van a seguir siendo de 60.000. ¿Qué significa esto? Bueno, que la empresa, si este fuera su esquema, esto de preguntar, tendría naturalmente ingresos negativos, o sea, beneficios negativos o pérdidas por 40.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Bueno, que probablemente si existe esta falla de información y esta es la única forma de solucionarla, haya seguramente un problema con respecto a qué seguros va a poner a la venta esta empresa o a qué precio lo va a hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta lo anterior, la compañía reconoce que no sabe quién es quién. Dado que sí conoce que existen 100 de cada tipo, decide ofrecer una prima única e igual al promedio de las primas antes ofrecidas. Una prima de 300. Recordemos que si nosotros hacíamos el centavo que se cobraba por cada peso asegurado multiplicado por los 100 pesos, por los 10.000 pesos que se asegura, teníamos en el caso de los cuidadosos que se les cobraba una prima de 100, en el caso de no cuidadosos se les cobraba una prima de 500. Dado que hay 100 de cada tipo, se cobra 300. Explicar qué ocurriría en este caso. Bien, bueno, entonces, notar que si todos se aseguran, bueno, la empresa va a tener ingresos esperados por 60.000, ¿por qué? Porque a estas 200 personas, a todas les cobra 300 pesos, ¿sí? 200 por 300 me va a dar los 60.000 pesos de ingresos esperados. Y estos son exactamente igual a sus costos de vuelta, que son los mismos de antes. Pero el tema es que no todos van a estar
conformes con esta nueva prima, y en particular va a haber un tipo que son los cuidadosos. Ellos, cada uno sabe que es cuidadoso y por ende no va a acceder a que le paguen esta prima. En particular, sí, nosotros lo que tenemos es que le van a querer cobrar una prima de 300 cuando lo actuarialmente justo sería cobrarle una prima de 100. Mientras que por el otro tenemos a individuos que les deberían estar cobrando 500 y les están cobrando menos, ¿sí? Esto es básicamente lo que nos dicen estos dos párrafos que siguen, ¿sí? En el caso de los individuos que no son cuidadosos, claramente les conviene este seguro, y a los primeros, a los cuidadosos, no les conviene. Por ende, podría ser que estos primeros no se aseguren, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucedería si eso pasa, ¿sí? Esto es lo que nos dice el siguiente inciso, ¿sí? Si los únicos individuos que se aseguran son los no cuidadosos, bueno, sus costos van a caer solo en 10.000 pesos de vuelta, porque dentro de los no cuidadosos, solamente, 5 de cada 100 se van a accidentar y van a tener estos costos, pero sus ingresos van a ser de solamente 30.000, porque a esta gente decidió cobrarle un precio de 300, cuando en realidad debería cobrarle un precio de 500. ¿Qué pasa? Bueno, nuevamente la firma pierde plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este esquema seguro no lo va a ofrecer, o cuando se dé cuenta que solo le quedan los no cuidadosos, va a pagar, va a ofrecer solamente la prima de 500, y dado que evidentemente tiene un problema de información que no puede resolver, bueno, va a dejar como prima actuarialmente justa solo la de 500, sabe que los individuos que son cuidadosos no se aseguran, mientras que los que sí son cuidadosos, los que no son cuidadosos sí se aseguran, los que son cuidadosos van a decidir no asegurarse, dado que no les pueden ofrecer un esquema que para ellos sea beneficioso, ¿sí? Bueno, acá nos explica que esto es la selección adversa. En particular, acá llegamos a un equilibrio, que es esta prima de 500. Hay otros mercados que, por algunas características un poco distintas, se termina dando que, en este caso, nosotros podríamos pensar como dos mercados, ¿sí? Por un lado, el mercado de los seguros para los cuidadosos, y por el otro, el mercado de los seguros para los no cuidadosos. Acá nos queda solo uno, que es el mercado de los cuidadosos, de los no cuidadosos. Hay otros casos donde este problema de la información asimétrica es tan grave que directamente no nos queda mercado, ¿sí? La información asimétrica destruye los mercados, en particular de seguros, pero otras cosas. Bien, acá nosotros tenemos la tablita, sí, que les decía antes, donde se pueden comparar las diferentes cuestiones, ¿sí? La prima que se los cobra a uno, la prima que se les cobra a los otros, cuántos son los ingresos para la empresa, los costos y los beneficios. Nada nuevo igual. Bien. El inciso F, que es el último, creo, ¿sí? Nos dice que el gobierno decide corregir la falla de mercado anterior, bajo la cual los individuos cuidadosos no se aseguraban, mediante una política de seguro obligatorio consistente con que todos los individuos cuidadosos o no se aseguren por completo con un valor promedio de 300. ¿Corregiría esto la ineficiencia? ¿Estarán ambos individuos mejor que antes? A ver, claramente la segunda pregunta nosotros sabemos que no, porque de hecho es a la situación de la que los individuos cuidadosos habían rechazado en el inciso E, ¿sí? De vuelta, les van a cobrar estos 300 cuando ellos saben que lo actuarialmente justo sería que les cobraran solamente 100. Por el lado de la empresa sí va a estar saldada la cuestión de sus beneficios negativos. ¿Por qué? Porque naturalmente van a llegar a esta situación que nosotros veíamos en la primera parte del inciso E, donde van a tener ingresos por 60.000 y gastos por 60.000. Ahora, desde el punto de vista de los individuos, esto claramente va a perjudicar a los cuidadosos y va a beneficiar a los no cuidadosos, ¿sí? Incluso podría darse un problema que no está planteado acá, pero que es importante que ustedes lo piensen, dado que el concepto también ya lo vieron, ¿sí? Podría generar incluso problemas de riesgo moral. Nosotros acá estamos pensando que el hecho de que sean cuidadosos o no está dado, ¿sí? Es selección adversa, es en principio ajeno al problema. No hay nada en el enunciado, en el ejercicio, que pueda hacer que un cuidadoso se convierta en no cuidadoso. Pero tranquilamente podría pasar que, como saben, bueno, si total me cobran más, bueno, no importa, y yo
me termino haciendo no cuidadoso dado que era cuidadoso, ¿sí? ¿Eso que generaría? Bueno, que me va a cambiar las probabilidades de ocurrencia de las cosas, me va a cambiar los beneficios, etcétera, y podría tener consecuencias aún peores. Pero hay que pensar que todos los lugares donde hay seguros obligatorios, hay un poco de esto de que nos dice acá una redistribución en contra de los cuidadosos y a favor de los no cuidadosos. A veces hay consideraciones de otro tipo hechas en esto, ¿sí? Esquemas paternalistas que piensan que un seguro es necesario para algunas cuestiones, o cuestiones incluso distributivas, ¿sí? Los seguros de salud también son obligatorios, y es un caso donde claramente vemos que hay un subsidio desde la gente que es sana, que generalmente tiene que ver con gente que es más joven, hacia la gente que más utiliza los servicios de salud, que suele ser la gente con mayores patologías. Muchas veces eso tiene una correlación alta con mayor edad.